Estudio Hermanas Dorcas. Lunes 17 de marzo de 2025. Tema: Consultando a Dios cómo actuar frente a su enemigo. Lección: Primera de Samuel 23, 1 al 5. Introducción. La Biblia nos ofrece numerosos ejemplos de hombres y mujeres de fe que, en momentos de conflicto o confrontación con los enemigos de Dios, no actuaron impulsivamente ni de acuerdo a sus emociones, sino que consultaron a Dios, buscando su dirección y voluntad. David, por ejemplo, es uno de los más claros ejemplos de alguien que, frente a la oposición y el peligro, recurría al Señor para saber cómo debía actuar en cada situación. La consulta a Dios no solo reflejaba su dependencia de Él, sino también su profundo deseo de ser fiel a la voluntad divina, incluso en circunstancias complejas y peligrosas. La consultación divina frente al enemigo es un principio fundamental que nos enseña a no tomar decisiones precipitadas basadas en nuestras emociones, deseos personales o incluso en nuestro sentido de justicia humana. En lugar de actuar de manera impulsiva o vengativa, el creyente debe buscar la guía y el consejo de Dios, quien tiene la sabiduría perfecta para dirigirnos en todas las situaciones, incluso cuando nos enfrentamos a aquellos que buscan hacernos daño o se oponen a nuestra fe. En la vida de David, encontramos ejemplos claves de cómo él se acercaba a Dios en oración antes de tomar cualquier acción importante, especialmente cuando se trataba de enfrentarse a sus enemigos. En el caso de Saúl, su enemigo más persistente y peligroso, David podría haber tomado la oportunidad para vengarse cuando tuvo al rey a su merced, pero en lugar de actuar por impulso, primero consultó a Dios. Este acto de pedir dirección y buscar la voluntad de Dios muestra la importancia de tener un corazón dispuesto a hacer lo correcto, independientemente de las circunstancias. En un mundo donde las reacciones instantáneas y las decisiones tomadas bajo presión son comunes, la enseñanza de consultar a Dios antes de actuar frente a nuestros enemigos es un desafío radical. Consultar a Dios significa reconocer que Él es soberano sobre todas las cosas y que su perspectiva es infinitamente más sabia y justa que la nuestra. Por lo tanto, la consulta divina no solo es un acto de obediencia, sino también un acto de humildad, que demuestra nuestra total dependencia del Señor. 1. La importancia de la oración antes de tomar decisiones. Antes de actuar frente a un enemigo, es crucial orar y buscar la dirección de Dios. La oración no solo es un acto de comunión con Dios, sino también un medio para que Él nos revele su voluntad y nos dé sabiduría. Cuando David se enfrentó a amenazas y situaciones difíciles, primero consultó a Dios, sabiendo que solo Él podía guiarlo en el camino correcto. Primera de Samuel 23:2. Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: Ve, ataca a los filisteos, y libra a Keila. 2. Dios es quien da la dirección correcta. Cuando enfrentamos enemigos o situaciones conflictivas, nuestras emociones y pensamientos humanos pueden llevarnos a actuar de manera errónea. Es esencial recordar que Dios tiene la sabiduría perfecta para dirigirnos. Consultar a Dios antes de tomar decisiones nos permite caminar conforme a su voluntad, en lugar de seguir nuestra propia inclinación. Proverbios 3, 5 y 6. Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 3. Consultar a Dios nos mantiene alejados de la venganza. Es natural, en nuestra humanidad, querer tomar venganza cuando somos atacados. Sin embargo, la Biblia nos enseña que debemos dejar la venganza en manos de Dios. Consultar a Dios nos ayuda a evitar el impulso de pagar mal por mal y nos guía a responder con misericordia, como Jesús lo hizo en su vida y ministerio. Romanos 12:19. Amados, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. 4. La paz de Dios guía nuestras decisiones. Cuando consultamos a Dios, Él nos guía no solo con su palabra, sino también con su paz. Si sentimos una paz que proviene de Él, podemos estar seguros de que estamos tomando la decisión correcta. La paz que sobrepasa todo entendimiento es un indicador de que estamos caminando en la voluntad de Dios, incluso en medio de la adversidad. Filipenses 4, 6 y 7. No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 5. Dios tiene el control sobre nuestros enemigos. Al consultar a Dios,
Recordamos que Él es soberano sobre todas las cosas, incluidos nuestros enemigos. A veces, podemos sentirnos amenazados y abrumados, pero necesitamos recordar que Dios tiene el control absoluto sobre nuestras circunstancias y sobre aquellos que se oponen a su voluntad. Él es quien pelea nuestras batallas. Éxodo 14:14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 6. La obediencia a la dirección divina es fundamental. Cuando consultamos a Dios, debemos estar dispuestos a obedecer lo que Él nos indique, incluso si no lo entendemos completamente o no es lo que esperábamos. La obediencia a Dios en medio de la confrontación con los enemigos nos lleva a actuar con justicia y rectitud, reflejando su carácter y asegurando que nuestras acciones estén alineadas con su voluntad. Primera de Samuel 234 David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, diciendo, levántate, desciende a Keila, porque yo entregaré en tu mano a los filisteos. 7. El perdón es la respuesta que honra a Dios. Consultando a Dios también aprendemos que la respuesta más poderosa frente a nuestros enemigos es el perdón. Jesús nos enseñó a perdonar a quienes nos ofenden y nos persiguen. El perdón no significa permitir el mal, sino liberar nuestro corazón de la amargura y dejar en manos de Dios la justicia. Este acto de obediencia refleja la gracia que hemos recibido de Él. San Mateo 544 Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Comentario. La consulta a Dios para saber cómo actuar frente a los enemigos es, por tanto, una práctica espiritual que nos invita a confiar en la sabiduría divina, a someternos a su voluntad y a recordar que, aunque los enemigos pueden parecernos una amenaza directa, al final Dios es quien tiene el control sobre todas las circunstancias. Consultar a Dios es reconocer que Él es nuestro defensor, que Él nos guía en el camino de la justicia, y que en cada enfrentamiento tenemos la oportunidad de reflejar su carácter y su reino, demostrando que somos discípulos de Cristo, el Príncipe de Paz. Primer título. Buscando la voluntad de Dios. Versículos 1 y 2. Léase. Salmo 143:10. Primera de Juan 5:14. Introducción. La búsqueda de la voluntad de Dios es uno de los temas más profundos y esenciales en la vida cristiana. Para todo creyente, entender lo que Dios desea para su vida es fundamental para caminar en obediencia y vivir conforme a su propósito. Sin embargo, encontrar la voluntad de Dios no siempre es sencillo, ya que a menudo no se trata de una cuestión de claridad instantánea, sino de un proceso continuo de discernimiento, oración y fidelidad. ¿Cómo sabemos si estamos caminando en la voluntad de Dios? Esta pregunta se plantea con frecuencia en el corazón de muchos creyentes, y la respuesta requiere una comprensión más profunda de lo que significa buscar la voluntad divina. La voluntad de Dios no es un concepto abstracto o lejano, está viva y activa, y se revela a aquellos que buscan sinceramente cumplirla. La voluntad de Dios puede manifestarse de muchas maneras, a través de su palabra escrita, la Biblia, por medio del Espíritu Santo, a través de la oración, en la dirección de la Iglesia, en los consejos sabios de otros creyentes, y en las circunstancias que Él permite en nuestras vidas. Dios no es un Dios distante que nos deja en la oscuridad, sino que desea guiarnos y mostrarnos el camino correcto, como un padre amoroso que cuida de sus hijos. Sin embargo, la búsqueda de la voluntad de Dios implica más que simplemente pedirle respuestas en momentos de necesidad. Implica un corazón dispuesto a obedecer, sin importar lo que Él revele. Buscar la voluntad de Dios es una actitud constante de humildad y disposición, donde nuestra voluntad personal se somete a la soberana voluntad de Dios. A veces, esto puede significar renunciar a nuestros propios deseos o planes para seguir el camino que Él nos traza, un camino que es, sin duda, el mejor, aunque en ocasiones pueda ser desafiante o requerir sacrificio. El apóstol Pablo también nos muestra cómo vivir según la voluntad de Dios. A lo largo de sus cartas, él destaca la importancia de ser transformados por la renovación de nuestra mente para discernir la voluntad de Dios. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta a no conformarnos a este mundo, sino a ser transformados, para que podamos experimentar lo que es bueno, agradable y perfecto a los ojos de Dios. Este proceso de transformación es esencial, ya que nuestra naturaleza caída tiende a seguir sus propios deseos y tendencias, pero el Espíritu Santo nos capacita para discernir y vivir de acuerdo con la voluntad divina. 1. Buscar a Dios con un corazón sincero.
Para encontrar la voluntad de Dios, primero debemos acercarnos a Él con un corazón genuino. La sinceridad en nuestra búsqueda es clave, porque Dios no se agrada de la doble moral ni de los corazones divididos. Él promete revelarse a aquellos que le buscan con pureza y de todo corazón. Jeremías 29:13 Y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. 2. La voluntad de Dios se revela en su palabra. Dios no es un Dios distante. Él ha dejado su voluntad clara en su palabra. Al leer y estudiar las Escrituras, encontramos los principios que guían nuestras decisiones y nuestro caminar. La Biblia es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, revelando la voluntad de Dios en cada aspecto de la vida. Salmo 119:105 Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. 3. Orar y esperar en la dirección de Dios. La oración es fundamental para conocer la voluntad de Dios. En lugar de tomar decisiones apresuradas, debemos orar constantemente, buscando la dirección divina. Además, a veces es necesario esperar pacientemente en el Señor, confiando en que Él nos guiará en el momento oportuno. Filipenses 4:6-7 No estéis afanosos por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. 4. Someter nuestra voluntad a la de Dios. Buscar la voluntad de Dios también implica rendirnos a su soberanía. A menudo, lo que Dios quiere para nosotros puede diferir de nuestros propios deseos o planes. Para discernir su voluntad, debemos estar dispuestos a someter nuestros pensamientos y decisiones a su autoridad. Romanos 12:2 No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. 5. Discernir la voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel crucial en guiarnos hacia la voluntad de Dios. Él mora en nosotros, nos da discernimiento y nos ayuda a entender lo que Dios quiere en cada situación. A través de su presencia, podemos saber si una decisión está alineada con el propósito de Dios para nuestras vidas. San Juan 16:13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. 6. Buscar consejo sabio y consejo cristiano. A menudo, Dios revela su voluntad a través de otros creyentes. El consejo sabio y piadoso de nuestros hermanos en la fe puede ser un medio para confirmarnos en una decisión. Es importante rodearnos de personas maduras espiritualmente que nos ayuden a discernir lo que es correcto. Proverbios 15:22 Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. 7. La paz de Dios como confirmación de su voluntad. Una de las formas más claras en las que Dios nos confirma su voluntad es dándonos paz en el corazón. Cuando estamos caminando en su voluntad, su paz nos acompaña, incluso en medio de incertidumbres. Si nos sentimos inquietos o perturbados, es posible que debamos esperar más o reconsiderar nuestra dirección. Colosenses 3:15 Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismos fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Conclusión. Buscar la voluntad de Dios es el anhelo profundo de todo creyente que desea vivir de acuerdo con el propósito divino para su vida. A través de la oración, la meditación en su palabra, la dirección del Espíritu Santo y el consejo de otros hermanos en la fe, podemos discernir su voluntad con claridad y certeza. Es un proceso de constante dependencia de Dios, donde nuestra voluntad humana se somete a su soberana dirección. La voluntad de Dios no siempre es fácil de entender, y en ocasiones puede desafiar nuestros propios deseos o planes. Sin embargo, cuando buscamos su voluntad con un corazón sincero y obediente, Él promete guiarnos y darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Al vivir conforme a su voluntad, encontramos propósito, paz y gozo, y vemos que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito eterno, incluso en medio de las dificultades. Segundo título. El miedo nos impide avanzar. Versículo 3. Léase. Primera de Samuel 17:10 y 11. Los Hechos 9:26. Introducción. En muchos casos, el miedo es una respuesta natural a lo desconocido, al peligro o a lo que percibimos como una amenaza. Sin embargo,
En el contexto cristiano, el miedo no solo tiene la capacidad de limitar nuestras acciones, sino que también puede interponerse en el camino que Dios ha trazado para nuestras vidas. El miedo nos impide avanzar hacia el propósito que Dios tiene para nosotros, porque nos lleva a vivir en la incertidumbre, nos consume emocionalmente y nos aleja de la fe que debemos tener en un Dios soberano. En las Escrituras, encontramos que el miedo ha sido una de las grandes barreras que ha afectado a los siervos de Dios en momentos clave de la historia. Desde Moisés, quien dudó de su capacidad para liderar al pueblo de Israel, hasta Pedro, que, al caminar sobre las aguas, se hundió debido al miedo. El miedo, si no es controlado, puede hacernos dudar de nuestra identidad en Cristo, y nos puede llevar a abandonar la misión que Él nos ha encomendado. El miedo no es solo el temor a las circunstancias externas, sino también a lo que está dentro de nosotros, la inseguridad, el sentimiento de insuficiencia o la preocupación por el futuro. Nos sentimos incapaces de avanzar porque nos vemos como pequeños e inadecuados frente a los desafíos que enfrentamos. La voz del miedo nos susurra que no somos lo suficientemente fuertes, que nuestras oraciones no serán respondidas, o que no tenemos lo necesario para enfrentar las pruebas que vienen. Esta voz nos paraliza, nos hace perder el rumbo y nos mantiene en un estado de estancamiento. En contraste, la Biblia nos enseña una perspectiva diferente sobre el miedo. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1:7. El miedo puede ser una herramienta del enemigo para alejarnos de la fe, pero el poder de Dios está disponible para aquellos que confían en Él. El temor no es algo con lo que debemos vivir permanentemente, es una emoción que debemos reconocer, confrontar y superar con la ayuda de Dios. De hecho, muchas veces en las Escrituras, Dios le dice a su pueblo no temáis, recordándoles que su presencia, poder y fidelidad son mayores que cualquier amenaza o dificultad que puedan enfrentar. La fe y la obediencia a Dios son las armas que tenemos para vencer el miedo. Al poner nuestra confianza en Él y obedecer su llamado, descubrimos que el miedo pierde su poder. El apóstol Juan también nos enseña que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 de Juan 4:18. El amor de Dios por nosotros es tan grande que, al entenderlo, podemos caminar en su confianza y valentía, sabiendo que Él nos respalda en cada paso que damos. 1. El miedo nos hace dudar de nuestra capacidad. El miedo muchas veces nos hace sentir incapaces de enfrentar los desafíos que Dios nos ha puesto frente a nosotros. Nos hace ver nuestras debilidades y nos impide confiar en el poder de Dios para capacitarnos y darnos lo necesario para cumplir con su propósito. Sin embargo, debemos recordar que no dependemos de nuestras fuerzas, sino de la fuerza de Dios. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 2. El miedo nos aleja de la obediencia. El miedo puede paralizarnos y hacernos titubear ante el llamado de Dios. Nos puede llevar a cuestionar su voluntad o a rehusarnos a tomar pasos de obediencia, especialmente cuando lo que Dios nos pide está fuera de nuestra zona de confort. La obediencia requiere fe y valentía, cualidades que el miedo intenta robar. Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. 3. El miedo nos hace vivir en la incertidumbre. El miedo a lo desconocido puede hacernos vivir en un estado constante de ansiedad y preocupación. La incertidumbre sobre el futuro puede nublar nuestra visión y hacer que nos detengamos, pero Dios nos llama a confiar en Él, sabiendo que Él tiene control sobre todo lo que nos rodea, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 4. El miedo nos aleja de la paz que Dios nos ofrece. El miedo genera inseguridad y caos en nuestro corazón, pero Dios nos ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz solo se puede encontrar cuando depositamos nuestra confianza en Él y dejamos que Él guíe nuestra vida, sin dejar que el temor nos gobierne. San Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 5. El miedo puede ser una herramienta del enemigo. El miedo no solo es una emoción humana, sino también una herramienta que el enemigo usa para apartarnos de Dios y debilitarnos. Satanás sabe que, si logramos estar paralizados por el miedo, no cumpliremos el propósito de Dios en nuestras vidas.
Por eso, debemos resistirlo firmemente en la fe. Segunda a Timoteo 1:7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 6. El miedo nos impide experimentar la fe en acción. La fe sin acción es estéril. El miedo nos paraliza y nos hace dudar de dar pasos de fe. Sin embargo, la verdadera fe nos lleva a actuar, aunque no veamos el resultado inmediato. Cuando tomamos decisiones valientes, confiando en Dios, es cuando vemos su mano obrando en nuestras vidas. San Mateo 14:29 y 30 y él les dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el viento fuerte, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. 7. El amor de Dios echa fuera el temor. El temor a menudo surge de la duda y la falta de confianza en el amor de Dios. Sin embargo, cuando entendemos que somos profundamente amados por Él y que Él está con nosotros en todo momento, el temor pierde su poder. El amor perfecto de Dios nos da seguridad para enfrentar cualquier situación. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Conclusión. El miedo es una de las emociones más poderosas que puede afectar la vida de un creyente, pero no tiene el poder de controlarnos si entendemos nuestra identidad en Cristo. Cuando permitimos que el miedo gobierne nuestro corazón, nos paralizamos, nos alejamos de la obediencia y nos detenemos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. Sin embargo, Dios nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio, 2 Timoteo 1:7, y nos llama a vivir en fe, no en temor. A través de la Escritura, Dios nos recuerda que Él está siempre con nosotros, que no debemos temer, y que su amor perfecto echa fuera todo temor, 1 Juan 4:18. Al confiar plenamente en su poder y soberanía, podemos enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos desamparará, Deuteronomio 31:6. El miedo puede ser una herramienta del enemigo para mantenernos en la inacción, pero podemos resistirlo firmemente en la fe. Al buscar la paz de Dios, confiar en su dirección y caminar en obediencia a su voluntad, descubrimos que el miedo pierde su poder y nos abre camino hacia un futuro lleno de esperanza, propósito y victoria. No dejemos que el miedo nos impida avanzar. Al caminar en la fe y confiar en el amor de Dios, podemos ser valientes y experimentar la paz que solo Él puede darnos. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, y ese propósito se cumplirá cuando decidamos enfrentar el miedo con su ayuda y seguir adelante con confianza, sabiendo que Él va delante de nosotros, guiándonos y sosteniéndonos en cada paso del camino. Tercer título. Obediencia a lo ordenado por Dios trae bendición. Versículos 4 y 5. Léase, Deuteronomio 28:1, 2 y 7, San Juan 15:14. Introducción. La obediencia a Dios es un principio fundamental en la vida cristiana. A lo largo de las Escrituras, Dios nos llama constantemente a vivir en obediencia a su palabra, no solo como una obligación, sino como un medio para experimentar su bendición. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, se nos recuerda que la obediencia es la clave para una vida plena, fructífera y conforme al propósito divino. Sin embargo, a menudo podemos caer en la tentación de cuestionar o ignorar los mandatos de Dios, ya sea por desconocimiento, por las presiones del mundo o por nuestra propia naturaleza humana. Obedecer a Dios no es simplemente seguir reglas o cumplir con deberes, sino un acto de amor, confianza y fe en su bondad. Cuando obedecemos a lo que Él nos ordena, no solo estamos reconociendo su autoridad, sino también abriéndonos a las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. La obediencia, entonces, no es una carga, sino una puerta a la abundancia que Dios quiere darnos en todas las áreas de nuestra vida. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Abraham, quien, al obedecer el llamado de Dios de salir de su tierra y seguir su dirección, experimentó las bendiciones más grandes que Dios había prometido a su descendencia. Génesis 12:1 al 3. A pesar de las pruebas y los desafíos que enfrentó, su obediencia trajo consigo una bendición que trascendió generaciones. Igualmente, el pueblo de Israel vivió bajo la premisa de que su obediencia a la ley de Dios traería prosperidad y bendición, mientras que la desobediencia les conduciría al fracaso y la destrucción. Deuteronomio 28:1 al 14. 1. La obediencia demuestra nuestra fe y confianza en Dios.
Obedecer a Dios es un acto de fe, ya que implica confiar en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Cuando obedecemos sus mandamientos, estamos demostrando que confiamos en su sabiduría y en su plan para nuestras vidas, incluso cuando no entendemos el porqué detrás de sus instrucciones. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. 2. La obediencia nos permite recibir las bendiciones de Dios. Dios ha prometido bendecir a aquellos que obedecen sus mandamientos. Al vivir conforme a su voluntad, no solo evitamos las consecuencias negativas del pecado, sino que nos abrimos a las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros, tanto espirituales como materiales. Deuteronomio 28, 1 y 2. Y acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. 3. La obediencia a Dios nos aparta de la maldición. La desobediencia a lo que Dios ha ordenado puede traer consecuencias dolorosas. La maldición que se menciona en las Escrituras no es necesariamente un castigo divino directo, sino el resultado natural de apartarse de los caminos de Dios. Por el contrario, al ser obedientes, nos mantenemos dentro de su cobertura y protección. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. 4. La obediencia nos acerca a la presencia de Dios. Cuando obedecemos a Dios, nuestra relación con Él se profundiza. La obediencia no solo trae bendiciones tangibles, sino que también nos permite experimentar más de su presencia, paz y guía en nuestras vidas. Vivir de acuerdo a sus mandatos nos hace más sensibles a su voz. San Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. 5. La obediencia produce frutos en nuestras vidas. Cuando vivimos obedeciendo los principios de Dios, experimentamos una transformación en nuestra vida. La obediencia es la clave para llevar una vida fructífera en Cristo, donde nuestros pensamientos, actitudes y acciones reflejan su voluntad y producen frutos que glorifican a Dios. San Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6. La obediencia es una muestra de amor hacia Dios. Jesucristo nos enseñó que el acto de obedecer a Dios es la forma más genuina de mostrarle nuestro amor. No se trata solo de cumplir reglas, sino de vivir en una relación de entrega y compromiso con Él, reconociendo su autoridad y su bondad. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. 7. La obediencia nos permite ser testigos de la fidelidad de Dios. A través de nuestra obediencia, podemos experimentar directamente la fidelidad de Dios en nuestra vida. Él cumple sus promesas a aquellos que le obedecen, y a través de nuestras vidas, otros pueden ver cómo Dios es fiel a sus palabras. Primera de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Conclusión. Es importante recordar que la obediencia no siempre será fácil ni inmediata, pero al caminar en fe, confiamos en que Dios siempre recompensa a aquellos que le obedecen. Él ha prometido estar con nosotros y guiarnos en cada paso. Por lo tanto, debemos vivir en obediencia no por obligación, sino por amor, sabiendo que todo lo que Él nos ordena es para nuestro bien y para su gloria. Finalmente, como creyentes, debemos comprometernos a vivir de acuerdo con los mandatos de Dios, sabiendo que, en cada acto de obediencia, nos acercamos más a su propósito y disfrutamos de las abundantes bendiciones que Él tiene para nosotros. Que nuestra obediencia a Dios sea el reflejo de nuestro amor hacia Él, y que al vivir conforme a su voluntad, podamos ser testigos de su fidelidad y ver cómo Él transforma nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal. Al contrario, tiene como fin principal complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza, esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.
Atentamente, administrador de alabanzas IEP. Si vivo es porque tú vives, soy salvo, pues tú me salvaste. Si hoy canto, tú me diste alegría. Si hoy ando, porque me levantaste. Es que tengo mil razones que declaran tu grandeza. Lo que tengo y lo que soy te lo debo a ti. Te lo debo a ti, que viniste a morir para darme alegría. Tú cargabas la cruz, tú sufrías por mí, tú pensabas en mí. Tú viniste a cambiar mi tristeza en canción, mis noches en día. Si hoy tengo un lugar, si me espera un hogar, te lo debo a ti. Yo no tengo recuerdos amargos, porque todo, Señor, por amor lo has llevado. De aquello que fue de mi vida una historia, de tu fidelidad solo tengo memoria. Y es que tengo mil razones